Hola, buenas. Estamos aquí en un nuevo capítulo de Aprende a programar en .NET y en esta ocasión vamos a ver lo que son los generics, ¿vale? Los tipos genéricos en .NET. La verdad es que manejar esto puede evitarnos usar más código del debido, reutilizar métodos, clases y bueno, y la verdad es que puede ser bastante útil. ¿Qué es un parámetro de tipo genérico? ¿Vale? Es un contenedor para un tipo de dato específico usado al crear una instancia de una variable genérica. ¿Vale? Por convención, los parámetros de tipo genérico vienen prefijados con la letra T, aunque no es obligatorio, ¿vale? Es por convención. Y deben ser únicos en la declaración para evitar conflictos de nombre en la implementación, ¿vale? Por ejemplo, si quisiéramos hacer un array, una lista de un tipo de objeto, podríamos hacer esto, ¿verdad? Lista, por ejemplo, de entero. Tengo que importar el collection para que veáis que el proyecto lo creo vacío, ¿vale? Lo vamos implementando todo sobre la marcha. ¿Vale? Si queremos hacer una lista, por ejemplo, de enteros, pues, por ejemplo, lista de enteros igual a new, lista de enteros. ¿Vale? ¿Qué sería el generic? El generic sería que creamos una lista, pero no sabemos de qué tipo. O sea, podemos implementar el tipo al vuelo. ¿Vale? Sería esto. Lista de T, lista de generic. Sería para que lo entendáis, ¿vale? T sería cualquier tipo, ¿vale? Y ahora vamos a hacer ejemplos donde vamos a poder hacerlo, ¿vale? Vamos a ver que se puede aplicar tanto en clases como en métodos, vamos a ver las restricciones que tiene y algún ejemplo de cómo utilizarlo para que lo podáis entender bien. En principio, este ejemplo es para que veáis qué sería el uso de un genérico en vez de un tipo un tipo de dato que ya sabemos, ¿vale? De qué va a ser la lista, ¿vale? En principio voy a comentarlo para que compile, ¿vale? Y nada, pues vamos a ver, hemos dicho que se pueden usar los genéricos tanto en clases como en métodos, como interfaces y bueno, vamos a comentar cada uso, ¿vale? Vale. Esto sería, ¿vale? Para poner el ejemplo de la clase, ¿vale? Clases genéricas, ¿vale? Cuando queremos que una clase implemente varias operaciones iguales, sin tener en cuenta sobre qué dato actuar, ¿vale? Es lo que comentaba antes con el ejemplo de la lista. Vamos a emplear los generics. Un ejemplo de esto es y es para lo que se usan normalmente las clases genéricas, son las clases de colecciones, ¿vale? Toda clase que va a utilizar colecciones normalmente es un buen candidato para usar generics. ¿Por qué? Porque nos da igual que a lo mejor sea una lista de enteros, de strings, de decimales, de lo que sea, ¿vale? Porque vamos a usar las operaciones básicas de las colecciones, como puede ser a lo mejor ordenar o cuál es el max o el min o cualquier operación sobre sobre un listado. Entonces nos da igual qué tipo de datos sea. Vamos a poner un ejemplo de definición de una clase genérica, ¿vale? Vale, mi
clase genérica de T. Aquí es donde vamos a inferir el tipo, ¿vale? Te estamos diciendo que puede recibir cualquier tipo de dato, ¿vale? Ya sean tipos enteros, decimales booleanos, como cualquier tipo que hayamos hecho nosotros, ¿vale? Pues vale. T, esta clase va a contener un T, que esto no por convención es T, pero yo podría poner T1, por ejemplo, o T2, o T-result, o lo que queramos, ¿vale? T es por convención, que os quede claro. Ya vamos a poner el constructor de la clase. Public, mi clase genérica, y va a recibir un tipo, que va a ser el tipo. Y vamos a decir que thisValue es igual al tipo, ¿vale? Estamos asignándole el valor. Y ahora vamos a crear un método, ¿vale? Un método que escriba el valor del public void write. Bueno, es un método con mayúsculas, ¿vale? Vamos a utilizar bien las convenciones. Y esto lo que va a hacer es un console write line this value. Vale, como se puede observar, esta clase tiene un método write, ¿vale? Como he dicho, que nos da igual el tipo de dato que le vayamos a pasar, ¿vale? Lo que va a hacer es escribirlo por consola. Entonces, ahora después vamos a poner el ejemplo de cómo usar esta clase. Y vamos a explicar un poco las características que tienen los generics, ¿vale? Antes de continuar y ya poner en práctica pues todo lo relacionado con generics. Por ejemplo, lo que son los defaults values. Los defaults. ¿Vale? Los default values, como no es posible asignar un null a un tipo genérico, ¿vale? Pues se usaría la palabra default. ¿Por qué no se puede asignar un null a un tipo genérico? Porque puede ser instanciado como un tipo de valor y null está permitido para tipos por referencia, ¿vale? Entonces no se puede asignar a null y para eso está el valor default. Vamos a poner el ejemplo poniendo un método aquí donde veamos, ¿vale? Por eso no quería continuar mi método default. Vale, no quería continuar sin dejar algunas cosas claras para luego no confundir. Entonces diríamos que value es igual a default de t. Y hacemos, y ahora decimos que return value. ¿Esto qué va a hacer? Si yo llamo a mi método default es, si yo le paso por aquí un entero, ¿vale? Como no puede ser nulo, el default que va a ser 0. Si le paso un string va a ser string empty. Pues el valor por defecto que tenga el tipo de dato va a ser el que se le va a asignar al valor en la inicialización. ¿Vale? Entonces, pues esto es bastante importante que lo sepáis. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos con más características de los genéricos?
las restricciones, ¿vale? Restricciones o constraints. No sé si lo he puesto bien, constraints. Así sí. Vale, ¿esto para qué sirve? Es para usar restricciones a la hora de definir los parámetros genéricos. ¿Vale? Cuando se instancia una clase genérica, se pueden usar estas restricciones. Si a la hora de instanciar la clase el parámetro que le hemos puesto las reglas, esas restricciones, no cumple la restricción establecida, tendremos un error en tiempo de compilación, ¿vale? Estas restricciones se ponen mediante la palabra where y pueden ser de diferentes tipos. Por ejemplo, se definirían así: where t, por ejemplo, struct, perdón. ¿Esto dónde se pondría? Aquí, en la definición de la clase. Y esto puede ser struct, puede ser class, puede ser una clase que debe tener un constructor público sin parámetros, ¿vale? Class, si queréis, lo vamos poniendo. Voy a dejar aquí la más típica, que es el new, ¿vale? Y aquí vamos a poner los tipos que hay, ¿vale? Que serían where t, vale, sería struct, sería class, podría ser class, que esto sería un parámetro, el parámetro tiene que ser de tipo referencia, nos obligaría a, ¿vale? Muy importante, es una restricción, o sea, nos obliga a que sea en el primer caso un struct, o sea, una estructura, y esto nos obliga a su vez que sea por tipo valor, class, que esto sería, nos obliga a que el tipo debe ser pasado por referencia, un new, que nos obliga a que debe tener un constructor público sin parámetros, que tiene que tener una clase base, ¿vale? O sea, que tiene que especificar una clase base o derivar de esa clase base. La clase especificada o derivar de ella, ¿vale? Que tenga una interfaz, o sea, que implemente a una interfaz la que sea, implemente a esa interfaz. O que sea un parámetro, a ver, ¿esto cómo lo explico? U puede ser es un parámetro proporcionado de un tipo que hemos creado nosotros. Entonces, el parámetro debe ser o derivar del parámetro proporcionado para U. ¿Vale? Esto no, ahora lo explicaremos con un ejemplo porque es complicado, ¿vale? Puedo poner aquí. ¿No? Proporcionado para U. Vale, ¿qué más reseñar? Que se pueden implementar varias restricciones. Quiero decir, esto yo puedo decir que
sea que obligue a tener un constructor y que implemente ahí comparable. A ver, la interfaz con... Vale, nos dice que new tiene que ser la última. Eso no lo sabía, fijaros. New tiene que ser la última que se define, ¿vale? Y yo aquí puedo encadenar, o sea, puedo meter tantas restricciones como quiera, separadas por comas, ¿vale? A ver, ¿qué más? Pues a ver, una clase, como estamos con las características de la clase, una clase puede implementar una interfaz, o sea, una clase, cuando hable de clases, obviamente me estoy refiriendo a clases genéricas, ¿vale? No clases normales. Con lo que una clase puede implementar una interfaz, ¿vale? Una interfaz genérica, ¿vale? Entonces pongamos que, por ejemplo, ¿esto sería correcto? Bueno, sí. En clase genérica de T implementa a enumerable de T. Bueno, sí, lo que pasa es que, claro, y enumerable tiene sus implementaciones de interfaz. Entonces, aquí, ¿vale? No es que no se pudiera, sino que al implementar esta interfaz nos obliga a que tengamos que implementar el getEnumerable, ¿vale? Vale. Es para que veáis que se puede implementar de una clase también genérica, una interfaz, perdón, genérica. Voy a cargarme esto. Una clase genérica puede derivar de una clase base genérica. Vale, entonces si tenemos una public class, clase base genérica de T, pues esta puede derivar de esta, ¿vale? O sea, es completamente correcto, ¿vale? El tipo de la clase base también puede especificarse. Vale, entonces si ponemos esto, podemos poner T o podemos poner string, por ejemplo. ¿Vale? Nos serviría. O sea, directamente puede ser que se lo pasemos o puede ser que directamente se la pongamos. String, hint o lo que vayamos a usar. Bueno, es para que sepáis que es lo que se puede hacer con clases genéricas. ¿Vale? Se permite definir una clase abstracta como una clase genérica base, ¿vale? Para que implemente el tipo correcto de la clase derivada. Vale, esto vamos a crearnos aquí una clase abstracta. Si no sabéis lo que es una clase abstracta, hablo sobre clases abstractas, no sé si es en el capítulo 5 o 6, echar un vistazo a ese capítulo y así pues tendréis la base, ¿vale? Ahora, porque ya se ha hablado sobre ello y bueno, ya hay un vídeo que habla de lo que son las clases abstractas. Vale, entonces creamos una clase abstracta, perdón, que sea cálculo, ¿vale? Una clase abstracta me parece una interfaz que define
unos métodos que no están implementados y que si heredas de esa clase, pues tienes que implementarlos. Así por encima, ¿vale? Para que... Entonces voy a definir un método abstracto genérico que sea añadir de valor 1 y otro parámetro genérico que sea valor 2. Vale, esta es como la firma, el contrato que hay que seguir si heredamos de esta clase. Clase abstracta que va a ser t valor 1 y t valor 2. Vale, ya tenemos dos métodos. Y ahora creamos otra clase pública para que veáis que se pueden heredar. Public class, clase, ejemplo, abstracta. Que vamos a heredar de cálculo. Cálculo, pasándole el tipo que va a tener la clase abstracta, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Lo que os digo, estamos heredando una clase abstracta que nos obliga a implementar estos dos métodos. Entonces, podemos darle aquí en Visual Studio, implementar clase abstracta, ¿vale? Pues simplemente pues hacemos un override que es como se utilizan con las clases abstractas, hacemos una sobrecarga del método add pasándole, como veis aquí ya, int x, int y, ¿vale? Porque al ser una clase abstracta que recibe un tipo, ¿vale? Pues aquí ya determina que lo que se le va a pasar aquí son enteros, igual que aquí. Para que veáis que no miento, si yo pongo aquí string y le doy a implementar la clase abstracta, recibe como parámetros y como salida strings. Vale, para que veáis que es verdad. Entonces esto lo voy a dejar aquí, bueno, no hace falta ni que lo comente, para que veáis cómo funciona, ¿vale? Y esto sería con... Voy a ponerlo aquí para que si veis el código alguna vez no os perdáis. Estos serían con clases abstractas. Esta sería la genérica, ¿vale? Con clases genéricas, tal cual, heredando de una clase genérica, pudiendo pasarle el tipo y tal, vale. Pues esto sería la genérica, esto sería con clases abstractas, esto serían las tipos de restricciones, ¿vale? Entonces, bueno, en principio estamos viendo todas las clases. Y luego, como última característica en clases, hablaríamos de las clases estáticas, ¿vale? Static class. Aquí también se pueden usar genéricos. Me remito otra vez al capítulo, creo que es 6, si no me equivoco. En el título de los vídeos podéis buscar como tipos de clases o clases abstractas o tal, en los vídeos que ya tengo publicados. Los miembros estáticos de clases estáticas requieren una atención especial, ¿vale? Solo se comparten miembros estáticos de una clase genérica con una instanciación de la clase, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo, que siempre se ve mejor. Mi clase estática de, siempre a ser genérica. Entonces vamos a generarnos una propiedad estática. Public static int for 1. Vale, entonces, si en el programa, aquí
ponemos mi clase estática, pongamos de string. Ay, perdón. Vale, 24. Perdón. Vale. ¿Veis? Bueno, vamos a ver. Aquí le estamos dando a mi clase estática, que podría tener un método o tal, pero le estamos dando que tiene un valor de int, ¿vale? La clase estática es entera. Y aquí le estamos diciendo que el... Bueno, espera, esto sería... Perdón. Valor 1 sería 24. ¿Vale? Entonces, ¿veis lo que pone ahí? No se puede convertir implícitamente el tipo int en string, ¿vale? Porque la clase, mi clase estática, aquí, dice que es un entero y aquí estamos diciendo que es un string, ¿vale? Si yo hago así, no se puede convertir implícitamente en... Pues... No sé muy bien por qué está haciendo esto. Porque sí que le estamos pasando el tipo que es entero y aquí le estamos pasando un entero. Lo miraré a ver qué puede estar pasando porque no tiene más historia, ¿vale? No... Y bueno, ¿qué más podemos definir? Pues interfaces genéricas, ¿vale? Una interfaz pues es muy parecido a una clase abstracta. También hablo sobre los capítulos pues, para definir contratos y todo esto. Entonces, bueno, mirar ese capítulo para tener claro qué tipos de clases existen y cómo trabajar con ellas. Y interface de T, por ejemplo. Vale, entonces vamos a, yo qué sé, a generar un método para la interfaz que tenga que devuelva un tipo y va a ser, yo qué sé, mi método de suma, por decir algo, ¿vale? Es un método que haga algo. Uy, perdón, he puesto public. Ah, sí. No, en las interfaces no hace falta poner public, ya es la costumbre. Entonces tenemos esta interfaz. Interfaz. Vale. Y bueno, vamos a poner un poquito que sería así. Mi interfaz. Y ahora, por ejemplo, la clase esta, o la clase base, esta, la clase base genérica, bueno, vamos a copiárnosla para no... Mi clase base genérica 2. Y esto hereda, igual que una clase abstracta y tal, de mi interface de, y aquí nos vale igual. Bueno, y aquí nos dice que tenemos que implementar los métodos, implementar interfaz, ¿vale? Mi método de suma y la implementación que tuviera ese método, ¿vale? Nos obliga a implementar estos métodos a modo de contrato. Y aquí, igual que con la clase abstracta, puedo pasarle un tipo o un tipo definido. ¿Vale? Esto, ¿por qué me dice? Porque aquí, como ya es el tipo, sé que va a devolver un int y aquí la implementación ya de este método no sería el que tenemos, sino
este, ¿vale? Porque sabemos que es un int. Como estamos con genéricos, pues bueno, lo voy a dejar con la T, porque yo creo que es para lo que sirve este capítulo, para explicar qué se pueden hacer con genéricos. Bueno, luego vamos a poner un ejemplo de cómo usar los genéricos. Solo decir que se puede hacer con clases y con generics, ¿vale? Se pueden hacer todo esto de lo que hemos hablado. Ahora vamos a pasar a métodos genéricos. Métodos generics. Bueno, un método, básicamente el uso de todo esto de genéricos es el mismo tanto para clases como para métodos o interfaces y todo esto. Entonces, un método genérico es aquel que en su declaración emplea parámetros de tipo genérico, ¿vale? Voy a poner un ejemplo. Ahora nos vamos aquí a mi clase genérica, aquí, ¿vale? Esto, por ejemplo, esto es el constructor, esto no sería un... Voy a ponerlo aquí. Vale, entonces vamos a crear un método genérico. Por ejemplo, un método genérico que no devuelva nada y se va a llamar mi método genérico. Mi método genérico de T. Tiene el mismo nombre que mi clase genérica. Ya estamos usando esto, pues vaya, qué poco original que soy. Bueno, mi método genérico 2, ¿vale? Esto es un método genérico. ¿Por qué? Porque en su declaración se emplea parámetro de tipo genérico. ¿Aquí qué vamos a hacer? Pues algo sencillo, como hemos puesto antes, line y pues, bueno, espera, que se me olvida qué es lo que hemos puesto antes. Vamos a escribir T, que sería el tipo. Entonces vamos a escribir line tipo. Sin más. Esto sería un... Bueno, este se llama así, con lo que tipo Vale. Como bien sabéis, y he dicho antes, T es usado por convención. Bueno, vamos a poner algo un poco más aquí. Vale, ¿esto por qué se hace? Porque por aquí puede entrar un tipo, ¿vale? Para inferir el tipo en la clase, que no tiene por qué ser el mismo que el que se le pasa al método, ¿vale? Si yo dejara la T, a la hora de definir la clase, mi clase genérica, y al pasarle el tipo, mi método genérico sería del mismo tipo. Es decir, aquí. Si yo hago aquí, por ejemplo, var clase es igual a new, mi clase estática de string, la palabra clave contextual parso, variable local o un código de script. No sé por qué me dice esto. No sé si habrá cogido un... No sé si habré cogido un tipo de proyecto, pero vamos. Definiendo una variable clase y creando mi clase estática pasando string. Ahora, si yo llamo a clase
Ya, ya sé lo que pasaba. Creía que había abierto un programa de librería de clases cuando se había abierto un proyecto directamente de .NET estándar, ¿vale? Entonces, eh, aquí no me he dado cuenta de que lo que estaba poniendo como que yo creía que era un, un programa en línea, una biblioteca de clases, realmente no lo era. Entonces, a ver dónde... Aplicación de consola. Esto sí. Eso pasa por hacer las cosas sin mirar. Vale, tutorial. Capítulo 16.2. Vale, perdonar el... ¿No veis? Esto ya es un programa ejecutable y todo esto. Entonces, de aquí lo que vamos a hacer es quedarnos con lo que habíamos hecho de las clases y todo esto, que nos vale. Y lo ponemos aquí. Esto ya compilará. Vale, pues como he dicho, perdonar. Y aquí sí que vamos a hacer un var. Ya decía yo que os lo estaba diciendo, digo, no sé por qué no me deja usar el uso de variables anónimas. Y bueno, y era por mi clase genérica de string pasándole vale, esto ya muchas veces pues está más pendiente de que no se te olvide comentar o decir algo, alguna característica que realmente en el código que se está picando. Bueno, lo que estaba comentando es que cuando tú en una clase genérica infieres el tipo de dato, si en el método infieres el mismo tipo, por ejemplo, en mi método genérico 2, como yo a la hora de crearme la clase genérica le estoy pasando un string, mi método genérico 2, ¿qué pasa? No se puede... tipo... No devolvía nada, ¿verdad? Static void, es estático. Vale, aquí nos dice... Vale, esto... Quitamos el static. Vale, y ya estaría. Aquí estamos diciendo, estamos instanciando mi clase genérica al tipo string, ¿vale? Con lo que mi método genérico hereda ese string. Si yo pusiera aquí 12 en un entero, ¿vale? Aquí pintaría 12. Pero 12 como string, no como entero. ¿Vale? Si yo aquí pongo tipo 1, el tipo puede ser diferente. Yo aquí puedo estar pasando un string y aquí un int, y esto sería un int. Y yo creo que
por ejemplo, ¿vale? Vamos a hacer un método genérico 2, aquí que se le pasa el t y escribe el tipo. Pues en la reutilización de las clases genéricas, pues yo puedo decir que pinte por consola un entero. O sea, yo puedo tener un método que pinte por consola. Igual sería mejor usar el write este, pero bueno. Mi método genérico 2, vamos a renombrarlo a pintar en consola. Y pinta un tipo de dato, el que sea. Nosotros tenemos un método que nos da igual lo que se le pase por parámetro, que nos va a pintar en consola. ¿Vale? ¿Cómo sería otra forma de hacerlo? Pues imaginemos esto, ¿vale? En vez de cómo hacerlo sin genéricos. Tendríamos un pintar en consola que se le pasaría, bueno, esto no sería genérico, ¿vale? Entonces sería un int y pintaría el int. Esto sería otro que sería, por ejemplo, un string y pintaría el string. Otro ejemplo, un decimal. ¿Vale? ¿Entendéis por dónde van los tiros? Aquí tendríamos un método con un tipo de parámetro diferente. Es verdad que lo sobrecarga y el nombre se resolvería automáticamente. Pero no es mejor si lo que queremos es pintar en consola y no sabemos qué tipo vamos a recibir, pues que le pasemos el tipo y lo infiramos aquí y le digamos pinta en consola un entero, le paso un entero, ¿vale? Para eso son los genéricos. Por otro lado, pues en la clase genérica, pues tendríamos, pues yo que sé, que pinta, pues que añaden una lista, que pues cualquier cosa que se nos ocurra que podemos reutilizar, ¿vale? Haciendo un poco resumen de lo que hemos visto en este capítulo, que yo creo que ya ha podido quedar claro, de lo que son las clases, los métodos y las interfaces. Hemos visto que es una clase genérica, cómo se declara, que es un tipo genérico, cuáles son, cuáles son las restricciones que le podemos aplicar, qué son los defaults, ¿vale? Los valores por defecto, ¿vale? Cómo se le pasan, qué son los métodos genéricos, que son aquellos que utilizan tipos genéricos, cómo se declaran. También a lo mejor ahora es un poco tarde, pero bueno, se le pueden pasar varios tipos, ¿vale? En la declaración yo puedo decirle que pintar consola puede recibir un entero o puede recibir un string, ¿vale? Yo si hago así o hago así, en vez de hacerlo de esa forma, pues también puede ser así. En pintar consola puede recibir un entero o puede recibir un string y le estoy pasando un entero, con lo que cumple el contrato. Hemos visto cómo poder usar clases genéricas tanto en clases abstractas como en interfaces, como en clases estáticas. Esto, bueno, no lo he dejado claro, yo creo que ha sido porque estaba en un proyecto, como he dicho antes, porque no me dejaba heredar bien y yo creo que es porque estaba en un proyecto de .NET estándar y no estaba en una consola, en un, en una aplicación de consola y no funcionaba. Básicamente era lo que había explicado, no tenía más, ¿vale? Las interfaces genéricas, cómo generar un contrato, una interfaz, cómo heredar de ello y cómo implementar esos tipos genéricos en interfaces. Los métodos generics, que ya los hemos visto en cómo utilizarlos en la clase, ¿vale? Y cómo heredar
cómo se pueden heredar clases base de genéricas en nuestra clase derivada. Yo creo que ha podido quedar bastante claro. Si tenéis alguna duda, cualquier cosa, no dudes en preguntar. Y ya lo siento por haberme quedado un poco ahí parado. Ha sido por a causa de eso, de haber utilizado un proyecto inadecuado pues para poder explicaros. Pero bueno, yo creo que después ha quedado claro. Pues hasta aquí esta entrega y hasta la siguiente. Un saludo.